Hola, estamos en el live del periódico El Tiempo y también está disponible en nuestros canales de YouTube, Twitter y Facebook. Les habla Sergio Gómez, yo soy el corresponsal del periódico El Tiempo acá en Washington y en este momento estamos con Raudemar Ofunshi. Raudemar está en Minneapolis, que ha sido uno de el corazón de las protestas que se han desatado en Estados Unidos desde la semana pasada, tras la muerte de un afroamericano en las calles de Minneapolis a manos de un policía blanco. Raudemar es activista en derechos humanos y especializado en los derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos. Raudemar, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, agradeciéndole a ustedes por darme la oportunidad de haberme invitado a su programa. Sí, quisiera comenzar por preguntarte y que nos trates de explicar un poco a las audiencias, digamos, en Latinoamérica, que ven estas imágenes que salen de Estados Unidos, explicar un poco qué es lo que está sucediendo, por qué hay tal estallido social que se ha presentado. Bueno, voy a tratar de ser lo más directo posible para que nuestra gente en América Latina, en otras partes del mundo, nos puedan entender. Eh, Primero hay que entender la historia de Minneapolis, Minnesota, que es, en el caso de Minnesota, es de los dos estados de los Estados Unidos que votó en contra de Reagan. Eh, Entonces, eso le da un panorama de la manera de pensar del minnesotano. Segundo, la historia de Minnesota demuestra que una de las policías más brutales en todos los Estados Unidos está aquí en Minneapolis, Minnesota. Entonces, eh, el asesinato de George, eh, que fue algo totalmente injusto, eh, sucedió precisamente donde estoy aquí, está a 5 minutos de donde fue asesinado. O sea, en una zona tranquila, donde de manera arbitraria fue ultrajado de sus derechos y fue asesinado, como todo el mundo vio el video. Ahora, es importante destacar lo siguiente. La mayoría de los manifestantes, basados en lo que está aconteciendo ahora, no eran agitadores externos, porque también la propaganda habla sobre agitadores externos que influyen en eso. Lo otro es que los manifestantes, eh, el, o sea, el hecho parte de un acontecimiento, se inicia local y se convirtió en un evento nacional e internacional. ¿Bien? Lo otro, o número 4 o 5, es una rebelión que parte de la frustración durante años de los abusos y atropellos, no solamente de la policía, sino del sistema mal empleado. Eso es un factor que determina la gran explosión que ha sucedido. Surge aquí en Minneapolis y se expande. ¿Por qué? Porque no hay hechos aislados. Como mismo sucedió ese crimen aquí, en Chicago, en Missouri o en todos esos demás estados, la gente está cansada. Y en el caso de Minneapolis, fue la policía, y eso es un hecho, un dato que no sale en las noticias. El Departamento de Policía de Minneapolis permitió ese descontrol basado en la posición que tomó el alcalde inmediata de suspender a los 4 policías, de tomar medidas con los 4 policías, de reconocer que fue un crimen y hubo un enojo de la policía. Quiere decir que estamos viendo dentro de la historia que eso nunca había sucedido, que un alcalde tomara acción al momento. Hubo frustración de... Sí. Quería preguntarte porque yo he estado aquí muchos años en Washington y he tenido que cubrir para el periódico muchas instancias similares. Estábamos el 2014, por ejemplo, en Ferguson con la muerte de Michael Brown, el 2015 en Baltimore con Freddie Gray,
Eric Garner en Nueva York, y sin embargo, a pesar de que en todas ellas hubo manifestaciones, en esta ocasión la explosión ha sido mucho más grande. Estamos hablando de 75 ciudades, las imágenes son impresionantes. ¿Qué ha pasado en esta ocasión que es un poco diferente a los demás? ¿Qué contexto hay que hace que esto sea un poco diferente? Tiene que ver con el momento histórico que se está viviendo en los Estados Unidos y en el mundo. Si ustedes se fijan, o si la gente se fija, son jóvenes los que están en la calle. La mayoría de los que están hoy en la calle son jóvenes blancos, negros, mestizos, latinos, asiáticos. De pronto se crea una explosión de solidaridad con el asesinato, que al ser expuesto de la manera que fue expuesto, George pidiendo auxilio, pidiendo clemencia, y el policía de manera brutal asesinarlo, aunque muere en el hospital a causa de ese atropello, la gente explota. Más sucede en la zona sur. Esta zona es una zona de blancos. Entonces, esa rabia se expande, la rabia del video. Ahora, hay que entender también lo siguiente, que se unen grupos de anarquistas, se unen también organizaciones tanto de izquierda como de conservadores que están en contra de esa brutalidad. Desafortunadamente, la mayoría de los medios de comunicación enfocan en el saqueo. Y pensamos nosotros que el saqueo es una manera de distracción para no ponerle enfoque realmente a punto de partida, que es la brutalidad policial. Para la minoría, para los negros, para nosotros. Entonces, hay un cansancio en la comunidad estadounidense. Por eso ha sido diferente esta vez. Eso llenó la copa de agua. La gente no aguanta más. Aquí, por ejemplo, tenemos que en 164 años es la primera vez que sale la Guardia Nacional, pero a la gente no le importa la Guardia Nacional. ¿Y por qué se enfrenta también a la Guardia Nacional? Porque todavía no hay solución. De hecho, a policía que asesina, el cargo, decimos cargo simbólico, es un asesinato de tercer grado. O sea, entonces hay una indignación, pero tenemos que tener cuidado, porque en todo esto se mezclan una serie de grupos. Sabemos, por ejemplo, en el caso aquí en Minneapolis, que lo hemos visto, están los grupos de paramilitares, supremacistas blancos. Eso lo hemos visto en estos confrontamientos que hemos tenido aquí. Las milicias, los Proud Boys, también gente del clan. Eso lo hemos visto aquí en Minneapolis. O sea, entonces se crea un conflicto, una lucha en que el presidente actual, Trump, en vez de mediar, buscar la media, simplemente le echa aire al fuego. En vez de apaciguar, simplemente justifica prácticamente el asesinato. Sí, se lamenta por una parte, pero se contradice con las acciones que hace. Entonces, sí. Quería hacerte una pregunta de algo que estabas diciendo precisamente, y es, como dices, muchas de las protestas han sido pacíficas, pero en varias ciudades efectivamente se han presentado actos de vandalismo, han roto ventanales, han incendiado carros, ha habido actos de violencia y confrontación con la policía. Como dices, los medios
por supuesto, porque es algo muy llamativo, lo han destacado, pero ¿no crees tú que ese tipo de acciones también deslegitiman un poco el sentido de la protesta? ¿Y qué le dirías tú a esas personas que en lugar de hacer una protesta pacífica recurren a este tipo de cosas? Nosotros estamos en contra del saqueo, estamos en contra del vandalismo. Por ejemplo, aquí en Minneapolis, la mayoría de los anarquistas que viven aquí en mi vecindario están como médicos, eh, dando alimento a la gente, apoyando en las cárceles, haciendo todo lo posible para avanzar en ayuda mutua en la lucha. Pero están esos grupos que se comprobó aquí, de ultraderechas, que también se aprovechan para destrozar, crear violencia. Por ejemplo, están los anarquistas de izquierda que enfocan en los grandes negocios, pero están los de derecha que enfocan en los pequeños negocios. Pero ¿cuáles son esos negocios? Los negocios de la minoría, los afro, los latinos, que tenemos negocios, y lo destruyen. Entonces, estamos en contra y ese saqueo lo que va a traer consigo es, primero, Estados Unidos es el país donde nosotros, es el lugar que más armamento tiene la gente. Aquí, con el COVID, la venta de armas subió a 40 y pico %. Imagínense qué va a acontecer qué va a acontecer con un presidente que le está echando agua a fuego, aire a fuego, incentivando más la violencia, y los grupos frustrados, armados, ¿qué va a pasar? Entonces nosotros estamos en contra, nosotros apoyamos las manifestaciones pacíficas como lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Pero ¿qué crees que puede pasar? Es decir, ¿y cómo sale Estados Unidos de una situación como esta? Porque finalmente es un tema que se repite año tras año, y los gobernantes de turno pues toman algunas medidas, pero también se sigue presentando. Entonces, ¿qué ves hacia el futuro? ¿Cómo sale Estados Unidos de esta encrucijada? Primero, se necesita un cambio estructural, no solo reformar las instituciones y asegurar justicia, pero un cambio mental y cultural. Se debe desmantelar la psicología del privilegio blanco y racismo. Eso es de suma importancia. También reformar o reestructurar el sistema en sentido general, los niveles de la sociedad. Hasta que no se toque estos temas, hasta que no se meta la mano en el fango, como decimos nosotros, eso no se va a solucionar. Si utilizamos esto que está aconteciendo ahora para de manera consciente, todos, mujeres y hombres, jóvenes, adultos, ancianos, todos y todas, de manera consciente, metemos la mano en el fango, vamos a fondo de las cosas, yo pienso que las cosas se pueden mejorar. ¿Y qué crees que puede ser el impacto de todo esto en la campaña electoral que existe en Estados Unidos de cara a las presidenciales ahora en noviembre? Totalmente negativo. Nosotros pensamos y lo vemos y los comentarios es que el impacto para las elecciones es totalmente desfavorable. Porque la gente lo que está pidiendo es solución. La gente lo que está pidiendo es cambio. La gente está pidiendo que si se va a cumplir la Constitución, que se cumpla. La gente está pidiendo libertad y respeto a los derechos humanos.
Sabemos que Estados Unidos es el país del mundo que más leyes tiene con relación al tema de derechos humanos, pero se incumple. Entonces, esto es negativo para la campaña. Es negativo porque el sistema de salud, como sabemos, se ha demostrado que es totalmente fallido. Estados Unidos es uno de los países que más problema tiene con relación al índice de muerte en coronavirus. Le suma que también ahora el presidente sale de la Organización Mundial de Salud. Sale o se aleja del tema del medio ambiente. Y este acontecimiento, a punto de que ha estallado en casi todas las ciudades de los Estados Unidos, de la gente sin miedo, incluso entrar o tratar de entrar o desafiar la propia Casa Blanca, como lo estamos viendo, eso pone al presidente de una manera totalmente negativa con relación a su acción. En mi caso particular, siempre siempre reflexiono cómo la noche negocia con el día. No hay noche sin día. Por tanto, hay que buscar ese punto de balanza donde se pueda mediar en busca o en mira de la prosperidad, no solamente del pueblo de los Estados Unidos, de nosotros que vivimos aquí, sino también para el mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que está aconteciendo en Brasil, muchos países de América Latina toman el modelo de los Estados Unidos. Entonces, pienso que lo que está aconteciendo es un hecho histórico que va a traer consecuencias positivas, pero también tenemos que prepararnos psicológicamente para consecuencias negativas. Bueno, Raudemar, muy amable por habernos atendido. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Espero que se mantenga seguro allá en Minneapolis, porque la situación no ha terminado. Y desde acá, desde el tiempo, desde Colombia y desde aquí, desde Washington, le agradecemos que nos haya atendido. Muy amable. Gracias a ustedes, y lo único que pido es que las manifestaciones, todas las manifestaciones que sigan, pero de manera pacífica, no a la violencia. Muchas gracias. Muy amable.